Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, un placer poder reencontrarnos. Mi última estancia en Perú ha sido 2018, previo a la pandemia, y se siente la ausencia muchas veces, esa bidireccionalidad que necesitamos también nosotros para nutrirnos. Bien, damos comienzo entonces a esta disertación. Estos son mis conflictos de interés. Principalmente recordarles que desde 2007 tenemos en nuestras manos recomendaciones de la OMS sobre aquellos patógenos más peligrosos para la amenaza de la resistencia antibiótica, y esto incluye una lista que ha sido clasificada en distintas categorías, fundamentalmente 3 categorías, ¿no? Pero la que nos ocupa y preocupa de manera manifiesta es la de la categoría crítica, que incluye a los gérmenes que presentan resistencia a los carbapenémicos, como enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. También se incluyen las enterobacterias con beta-lactamasa de espectro extendido, o ISBL, como quieran llamarla. Son las 12 familias de bacterias y antibióticos que requieren nuestra mayor atención y contención. Hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a una de ellas, que es Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenémicos. Con respecto a cada uno de los países de Latinoamérica, podemos más o menos desde el laboratorio regional afirmar que de estas 12 familias de bacterias, hay entre 8 y 11 que están circulando en cada uno de los países de nuestra región en distinta proporción. Es decir, que todos sufrimos la amenaza de estos gérmenes multiresistentes. Con respecto a Pseudomonas aeruginosa puntualmente, es uno de los patógenos que presenta un genoma más atractivo. Podemos estar discutiendo todo este genoma en una semana, podemos dedicarle exclusivamente, y lo más importante es que tiene un sentido evolutivo muy particular, y a veces nos cuesta tener la perspectiva, ¿no?, de estos patógenos en términos de otra especie que también está evolucionando y necesita sobrevivir a sí misma. Y lo que vemos es que el genoma se está perfeccionando año tras año, va delecionando de su cromosoma aquella información que no le brinda mayores ventajas adaptativas. Se producen aproximadamente 14 mutaciones en el genoma por año en términos globales, y todas las pseudomonas, no importa de dónde nazcan, como si fuera el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el camino se diversifica y el naipe, la reina de corazones, le dice: no importa qué camino tomes, todas van a llegar al castillo. De la misma forma pasa con Pseudomonas aeruginosa. No importa de qué camino inicien, todos van a terminar en la perfección del genoma. Tiene entonces un 8% del genoma dedicado a funciones regulatorias y adaptativas, y es por eso muchas veces que nos cuesta en el laboratorio de microbiología poder asignar un mecanismo de resistencia puntual, porque muchas veces no son genes que se encienden, se apagan o se adquieren, sino que son procesos post-transcripcionales, epigenéticos, es decir, más allá del genoma, que se encienden o se apagan reguladores. Entonces nos cuesta muchas veces desde el laboratorio decir: este tiene tal mecanismo que podemos identificar. Todo esto genera en Pseudomonas aeruginosa un genoma plástico que confiere como tal una nutrida resistencia natural a múltiples antibióticos que incluyen cefalosporinas, penicilinas, carbapenémicos y agentes no betalactámicos. Es por eso que el armamentario que tenemos para tratar a Pseudomonas aeruginosa es realmente muy limitado si lo comparamos con un Escherichia coli, con un Staphylococcus aureus. Y ahí en rojo quedaron destacados aquellos vías genéticas que intervienen fundamentalmente en la resistencia antibiótica, que son redundantes, porque presenta 3 betalactamasas, 12 sistemas de bombas de flujo, problemas de porinas. Entonces todo eso converge en un patógeno que es realmente difícil de tratar. Cuando hablamos de resistencia en términos de mortalidad, y lo ponemos en estas perspectivas, en Latinoamérica, en la época previa a los nuevos antimicrobianos, la mortalidad de una bacteriemia en promedio para nuestros países era del 43%, una mortalidad realmente elevada. Si hablamos de resistencia a carbapenémicos, no podemos dejar de mencionar lo lábil que es el carbapenem imipenem cuando se desafía a Pseudomonas aeruginosa. Generalmente es muy activo in vitro, pero rápidamente se puede generar resistencia intratratamiento, como se ven acá
la misma Pseudomonas aeruginosa al inicio de una bacteriemia y 3 días después de ser tratada con imipenem. Fíjense cómo se redujo la zona de inhibición imipenem y acompañó un poco la resistencia o sensibilidad disminuida al meropenem sin afectarse el resto de los beta-lactámicos como ticarcilina, etc. Esto se debe fundamentalmente al déficit de una porina y ocurre en un 30% de las bacteriemias que son tratadas con imipenem. Es decir, es una droga muy activa pero poco segura. Y al generarse resistencia a carbapenem, rápidamente, perdón que está ahí superpuesto, rápidamente se incrementa la tasa de mortalidad. Y por ejemplo, en una bacteriemia, la mortalidad asociada a una Pseudomonas aeruginosa sensible a carbapenémicos ronda el 26%, mientras que si es resistente a carbapenémicos se eleva al 70%. Fíjense que con un evento simplemente de mutación, esta Pseudomonas aeruginosa se hizo resistente al imipenem. No tiene ningún costo energético para la Pseudomonas devenir entonces en resistencia a carbapenem. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar claros es que tenemos mecanismos que afectan a los carbapenemes de manera segregadas. Como vimos, el déficit de una porina de la familia OPRD, que es un canal de aminoácidos básicos, por donde permea el imipenem. Si esta porina se altera, generalmente disminuye su expresión un 70%, sobreviene la resistencia al imipenem. En forma paralela, el otro carbapenem se puede ver afectado por sistemas de bombas de flujo, la más conocida MexaBOPRM. Esta bomba de flujo tiene una característica particular que es capaz de conferir resistencia múltiple, a diferencia del caso de la OPRD. Cuando esta bomba de flujo se hiperproduce, rápidamente empiezan a perder su actividad los distintos beta-lactámicos. En primer lugar, va a ceder frente a la bomba de flujo los monobactam, mesastronam, la fluorquinolona, ticarcilina. Si la bomba de flujo se sigue produciendo en mayor cantidad, entonces se va a perder la actividad de cefepime y meropenem. Si hay mucha bomba de flujo, por último, entonces empieza a perderse la actividad de piperacilina, tazobactam, ceftazidima, y los antibióticos más estables, que son drogas de diseño específicamente preparadas para evadir las bombas de flujo, son puntualmente dos. El carbapenem doripenem, que ya ha sido descontinuado, ¿no?, en nuestra región, y el ceftolozano tazobactam. Después vamos a ver cuáles son las características que le permiten evadir las bombas de flujo, pero realmente los demás beta-lactámicos vamos a ver que con la hiperproducción de estas bombas de flujo sobreviene entonces la resistencia múltiple. Cuando se combinan los dos mecanismos de flujo, el déficit de OPRD y el incremento de las bombas de flujo, entonces generamos el perfil que involucra en la resistencia a al menos 6 antibióticos claves, ¿no?, junto con, obviamente, el advenimiento de las carbapenemasas. Entonces, con los mecanismos que están indicados en 4 o 5, se va a generar lo que nosotros llamamos una Pseudomonas difícil de tratar, o DTR, como van a ver en las guías de tratamiento, una categoría nueva que ha sido descrita recientemente. Entonces, cuando tenemos una carbapenemasa o una combinación de flujo más impermeabilidad, vamos a tener lo que denominamos una Pseudomonas DTR. Ya vamos a ver qué involucra eso. En cuanto a las carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa, fundamentalmente vamos a tener de 2 familias en nuestra región de Latinoamérica. Vamos a tener carbapenemasas de naturaleza extrema o KPC, fundamentalmente, menor medida GES, son carbapenemasas que afectan todo el espectro de los antibióticos beta-lactámicos, incluidos los más modernos como Ceftavi y ceftolozano tazobactam. Y tenemos, por otro lado, las metaloenzimas más conocidas, BIM, IMP, NDM, que van a afectar todo el espectro de beta-lactámicos, exceptuando el astronam. Pero recuerden que el astronam es una molécula muy lábil frente a las bombas de flujo de Pseudomonas aeruginosa, así que es muy probable que en una cepa que produce metaloenzima no contemos con la sensibilidad requerida al astronam. Para plantearles un poco de discusión, un caso clínico que cambió un poco la curva microbiológica de las pseudomonas en nuestro país. Este fue una paciente de 65 años, una de las últimas neumonías por COVID severas que vimos a final de la tercera ola. Ingresa a la UCI debido a su deterioro respiratorio. Se le inicia un tratamiento empírico inicial con ampicilbaclaritro. Esto era algo muy común durante la
primeras olas de COVID, cubrir sobre infección bacteriana. Luego de medir el impacto de estos antibioticoterapias, hubo cambios importantes en las guías. La paciente evoluciona realmente muy mal y al 7º día requiere entonces ya un sostén respiratorio mecánico, se la pancultiva, como es una práctica habitual en nuestros países, y se decide iniciar tratamiento empírico inicial. ¿No? Y la pregunta es, ¿con qué? Se la trata con el empírico inicial. Y eso seguramente no hay una respuesta correcta, dependerá del mapa microbiológico de cada uno de sus lugares, y eso cambia en el tiempo. El empírico inicial, al momento de aislar esta pseudomonas en esta terapia intensiva, casi libre de KPC y enterobacterias resistentes a carbapenem, es algo bastante inusual. Los principales patógenos asociados a neumonía por ventilación mecánica tardía, como en este caso, solían ser Pseudomonas aeruginosa, con un 80% de sensibilidad a ceftazidima, o cefepime, o Acinetobacter. Se decidió tratamiento empírico, cefepime, colistina, para cubrir a esos dos gérmenes. El reporte de microbiología, ¿no?, nos llega con este perfil de sensibilidad. Fíjense, solo sensible a colistina, a micacina, ceftolozano tazobactam y imipenem relebactam, que se está vigilando en el laboratorio para su próximo lanzamiento el año que viene. Entonces nos encontramos con lo que nos denominamos una pseudomonas difícil de tratar, ya que solo presenta sensibilidad a drogas de realmente última línea o con margen terapéutico muy limitado, como el colistin y la micacina. El laboratorio nos reporta que no es productora de BLE, no es productora de carbapenemasa, es decir que sospechamos que esta pseudomonas tiene esa combinación de OPRD más L-flujo mexa-BOPRD. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal para esta paciente teniendo colistin, amica, ceftolozano o cuando esté disponible el Imirrel? ¿Cómo nos basamos entonces para elegir el mejor tratamiento? Bueno, hay que recurrir a la evidencia publicada. ¿Qué es el ceftolozano? ¿Qué es el Imirrel? Forman parte del nuevo armamentario de antibióticos disponibles hoy en día para tratar gérmenes resistentes. Prácticamente consideremos que estamos en una década de oro única y irrepetible, donde tenemos 6 nuevos antibióticos en mercado para poder hacer frente a bacterias realmente muy difíciles de tratar. El ceftolozano tazobactam, con su nombre comercial Serbaxa, es un potente antipseudomonal, el más potente de estos nuevos agentes que se conocen, pero no cubre enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Tenemos después el ceftazidima Vibactam Serbaxa, que es el primer inhibidor disponible para cubrir KPC, tiene acción antipseudomonas por la ceftazidima, el meropenem Barbobactam, que es un derivado de los boronatos, que cubre KPC, la erabaciclina, que es una tetraciclina, solo disponible para infecciones intraabdominales, así que es muy limitado su espectro de actividad, el imipenem relebactam, que es otro DBO que cubre también KPC, y a lo mejor podemos ser un poquitito más generosos y ponerle una cruz y media frente a Pseudomonas aeruginosa o una cruz y un cuarto, dependiendo de qué tipo de pseudomonas, qué clon tenga en su lugar. Generalmente vamos a ver más sensibilidad al Imirrele que al IMI solo en las Pseudomonas aeruginosas. Restituye sensibilidad en cepas con déficit de OPRD al inhibir las beta-lactamasas que esperan al antibiótico. Y por último, la cefalosporina de 6ª generación, el cefiderocol, con el perfil microbiológico ideal, pero en no fermentadores el cefiderocol no funciona como se esperaba in vitro. Los estudios de evolución clínica in vivo los cuestionan mucho para Acinetobacter y Pseudomonas. Todos son inactivos para, para Acinetobacter, metalobeta, por supuesto, y activos frente a algunas BLEs. Con respecto a las guías, ¿qué dicen las guías? ¿Cuál es la mejor opción de todos estos nuevos antibióticos y los previos para tratar las pseudomonas difíciles de tratar? Bien, ¿qué es una pseudomona difícil de tratar? Es aquella que tiene resistencia a 6 antibióticos simultáneamente, que son imipenem, meropenem, ceftazidima, cefepime, pipertazo, fluorquinolona y si quieren puede agregarle a la lista Astrionam. Es lo que mostrábamos en el antibiograma, o que es lo mismo, solo sensible a col, amica y ceftolozano tazobactam. ¿Qué dicen las guías? Tenemos guías nuevas.
tanto en ECMID como en ITSA, guías europeas o guías americanas, que pueden servir como base y modelo para desarrollar guías locales. ¿Qué dicen las guías europeas? Las guías europeas dicen que si la pseudomonas es una cepa salvaje o presenta sensibilidad a pipertazo, cefalosporinas antiseudomonales, carbapenem, fluorquinolona, se utilicen esos agentes para resguardar los más modernos. Si es una pseudomonas resistente a carbapenem, que se utilice entonces colistina, aminoglucósido o fosfomicina eventualmente. Pero si es una pseudomonas difícil de tratar, la guía europea recomienda ceftolozano tazobactam, por sobre los otros nuevos antibióticos como imirrel, cefidrocol, casabi, ya que todavía no hay evidencia suficiente con estos nuevos antibióticos. ¿Qué dice la guía americana? Nos fuimos más rápido. La guía americana dice que si es una pseudomonas salvaje, se prefiera una cefalosporina o una penicilina antiseudomonal por sobre un carbapenem, precisamente porque selecciona muy rápidamente resistencia. Si es una pseudomonas resistente a IMI o amero, se puede evaluar el uso de cefepime siempre y cuando sea sensible. Generalmente si es mero R, el cefepime va a estar ahí muy en el borde o con sensibilidad dosis dependiente. Si es una pseudomonas difícil de tratar, la guía dice, fíjese de dónde es la infección. Si la infección es urinaria, pruebe utilizar un aminoglucósido en una única dosis. Un spoiler alert, en el 2023 el CLSI solo va a dejar amikacina en sus recomendaciones para pseudomonas y va a remover gentamicina, ya que no tiene la misma eficacia terapéutica. Bien, pero si la pseudomonas es de otro foco, utilice ceftolozano tazo, ceftazidima avibactam o imipenem relebactam, de acuerdo a la sensibilidad, el patrón de sensibilidad de esa pseudomonas, pero no uso cefidrocol por los problemas que tiene en los no fermentadores, a menos que sea una pseudomonas pan-R. Terapia combinada con estos nuevos antibióticos no es necesario, ya que son potentemente activos y bactericidas, de tal forma que y llegan a casi todos los sitios anatómicos, de tal forma que no es necesario utilizar un segundo agente, por lo menos con la documentación microbiológica. En el empírico muchas veces se utiliza un agente nuevo para cubrir todos los perfiles. Bien, ¿qué es el ceftolozano tazobactam? El ceftolozano es el primo hermano de la ceftazidima, es una droga de diseño, una cefalosporina de quinta generación, donde se removió uno de los sustituyentes, la pirimidina, se reemplazó por un grupo pirazol con múltiples sustituyentes. Esto lo que permite entonces es unirse fuertemente a las PBPs esenciales de Pseudomonas aeruginosa para provocar bactericidia rápida, inducir poco la cefalosporinasa cromosómica que tiene Pseudomonas aeruginosa, tiene muchas cargas, es una molécula con 3 o 4 cargas netas positivas, por lo tanto evade bombas de flujo y se le agrega tazobactam para protegerla en caso que se la utilice frente a una enterobacteral para protegerlas de las betalactamasas de espectro extendido. Esa es la molécula. La capacidad que tiene, fundamentalmente, no están viendo doble, no estaban sirviendo piscos en los intervalos. Esto es simplemente para graficar que todo antibiótico tiene probabilidad de generar mutantes resistentes a sí mismo y eso es muy dependiente, ¿no?, de la concentración a la que se enfrenta la bacteria. Y acá pueden ver una Pseudomonas aeruginosa que genera resistencia, son esas colonias que se ven dentro de la zona de inhibición, esas son mutantes espontáneas resistentes, y fíjense que ocurre muy frecuentemente con el imipenem, vimos que es fácil que la Pseudomonas pierda su porino PRD, menos frecuentemente con ceftazidima y aún menos frecuentemente con el ceftolozano. Fíjense que la probabilidad de obtener una mutante resistente al ceftolozano está en el orden de una frecuencia de 10 a la novena, es decir, que se tienen que producir muchos cambios estructurales para que se genere una resistencia de novo a esta droga. Ceftazidima, antes de la aparición del ceftolozano, era el betalactámico más seguro que teníamos para Pseudomonas. Ahora tenemos uno aún más seguro, que es el ceftolozano tazobactam. Entonces, el ceftolozano prácticamente a valores de la CIM va a prevenir la generación de mutantes resistentes, aunque hay algunas excepciones que después les vamos a contar. El ceftolozano está aprobado en 2 indicaciones a dosis de 1,5 gramos cada 8 horas, que es la
infección intraabdominal complicada y la infección urinaria complicada, y en doble dosis de 3 gramos cada 8 horas para la neumonía, fundamentalmente las hospitalarias, y esto se debe a que el pasaje del ceftolozano al alveolo pulmonar es del 50%, por lo tanto hay que duplicar la dosificación para que alcance bien la concentración en el sitio de infección. Según prospecto, la dosis se da en 1 hora de infusión, pero vamos a ver después qué dice la práctica en la vida real. Traerle 2 trabajos, porque hay millones en la literatura, seleccionados de la eficacia clínica del ceftolozano en la vida real, ¿no? Que es lo que nos interesa. En los estudios de aprobación, en general, son modelos muy controlados, que no incluyen gérmenes multidrogoresistentes en gran cantidad, pero cuando se enfrenta a la vida real, nos encontramos con estas situaciones, en enterobacterales que producen betalactamasas de espectro extendido, como la que vemos acá, en el antibiograma. En este estudio se incluyeron más de 150 enterobacterias provenientes de pacientes con alta gravedad, 60% de ellos estaban en peligro de vida. Esta es una fortaleza del trabajo. Como debilidad del trabajo podemos citar que la mayoría son Escherichia coli y generalmente muchas veces nosotros nos enfrentamos al problema de Klebsiella pneumoniae, que está menos representada en este trabajo. La eficacia clínica, según el origen de la infección, fíjense que siempre estuvo cercano al 80%, con una cura clínica del 84%, independientemente del tipo de infección. Es decir, que es una molécula noble para enterobacterales productoras de BLE. Siempre hay que demostrar la sensibilidad previamente. En Escherichia coli casi el 100% son sensibles al ceftolozano, siempre y cuando no produzca una carbapenemasa, por supuesto, y en Klebsiella es más variable el porcentaje de sensibilidad. Como todo beta-lactámico, sufre efecto inóculo, eso es importante saberlo, casi todos ellos lo padecen, y acá podemos ver una curva de letalidad para una enterobacteria que produce BLE de tipo ZXM. Fíjense que la curva punteada, la primera curva, corresponde a la concentración de antibiótico que equivale a la SIM. Lo único que vemos ahí entonces es una inhibición, una bacteriostasis, no hay bactericidia, y tenemos que aumentar 4 veces la concentración del antibiótico por arriba de la SIM para tener la pendiente descendiente donde se esteriliza el inóculo y desaparece. Afortunadamente estas concentraciones se alcanzan con las dosificaciones habituales, es decir, que es común que el antibiótico concentre aproximadamente 4 o más veces por arriba de la SIM del microorganismo para asegurar bactericidia. Y si no lo concentra, podemos forzar a que lo concentren, como vamos a ver sobre el final de la disertación. ¿Cómo le va al ceftolozano con las pseudomonas aeruginosas, que es fundamentalmente el agente más importante frente a este patógeno? Lo que podemos ver cuando se los compara con la terapia tradicional para las pseudomonas difíciles de tratar, acá tenemos una serie de 200 pacientes, casi el 70% en UTI, casi el 70% con neumonía, muchas de ellas de severidad, 40% con shock séptico. Se puede ver que el ceftolozano comparado con colistina y aminoglucósidos fue la serie que tuvo menor cantidad de efectos adversos renales, como se espera con colistina y amicacina, 2 drogas nefrotóxicas, pero cuando se mide la cura clínica se puede ver que el ceftolozano es significativamente superior en eficacia clínica a los comparadores de colistina y amica, logrando casi un 20% más de sobrevida que el resto de los antibióticos. Así que nos tenemos que plantear hoy en día, con estos antibióticos disponibles, ¿no? Con este antibiótico disponible debería ser el estándar de cuidado para los pacientes, ya que la cura clínica asociada es superlativa comparado con los antibióticos existentes previamente. La actividad del ceftolozano vamos a ver que es transversalmente en todos los países de la región de las Américas, está muy bien conservada. Si analizamos este trabajo de 7 países de Latinoamérica con una buena cantidad de pseudomonas aeruginosas, podemos ver que tiene una sensibilidad cercana a la del colistin y es significativamente superior la sensibilidad del ceftolozano al resto de los betalactámicos ensayados. Fíjense que le saca un 10% a la cefepima, con un rango que varía en los distintos países. En los extremos, Chile 80, Costa Rica 100. Cuando vemos las pseudomonas difíciles de tratar,
tratar, podemos ver que hay un impacto en esta serie en la sensibilidad del ceftolozano, pero es el beta-lactámico menos afectado que el resto. Fíjense cómo pipertazo, meropenem y cefepime prácticamente desaparecen del gráfico cuando enfrentamos esta pseudomona. Y esto fundamentalmente se debe a la distinta proporción de carbapenemasa que forman parte de esta serie. Como dijimos, el ceftolozano no es activo frente a pseudomonas que producen carbapenemasa, por lo tanto, si en el país circula más carbapenemasa o circula menos, prácticamente podemos tener una indicación directa de cuál va a ser la sensibilidad del ceftolozano en esta serie. Perdón. Este es un estudio reciente que se realizó desde la Organización Panamericana de la Salud para calcular la densidad e incidencia de distintas carbapenemasas en la región. Estos son datos de relevamiento del 2015 al 2020 y estos puntualmente son las pseudomonas aeruginosas productoras de carbapenemasa, el número de infecciones cada 100.000 habitantes. Y podemos ver que en la región tenemos 3 puntos calientes de alta carga de pseudomonas con carbapenemasa. Uno son sus vecinos, casi Ecuador, Paraguay y Costa Rica. Son los 3 sitios de Latinoamérica que más carbapenemasas tienen en pseudomona aeruginosa. Hay 2 puntos tibios por ahí, por debajo del 20 infecciones cada 100.000 habitantes, que son Chile y Uruguay, y los demás están con valores realmente bastante buenos para los niveles de resistencia que nos suele caracterizar en la región. Nosotros no participamos porque tenemos 20 pseudomonas con metalo-beta-lactamasa al año. No tenemos el problema de carbapenemasas en pseudomona, así que decidimos no participar de este estudio con todo lo que eso implicaba. Fíjense que en Perú se reportan 2,7 pseudomonas con carbapenemasa cada 100.000 habitantes por año. Estos resultados van a estar publicados prontamente, así que agradezco a los autores que me permiten compartirlo. Cuando se analiza el genotipo de las carbapenemasas, este estudio se hizo también para enterobacteriales y Acinetobacter. Cuando se analiza el genotipo de cuál es la carbapenemasa principal en pseudomona aeruginosa, para esas tasas que veíamos anteriormente, se ve que las metalo-beta-lactamasas en pseudomona dominan como principal carbapenemasa. Acá en Perú reportaron IMP como la principal carbapenemasa y alterna entre IMP y BIM en toda la región, salvo en Brasil, que también participa la SPM. Bien, pero el ceftolozano tazobactam no es Dios, es semidios, pero no es Dios. O sea, tiene la misma debilidad que tiene cualquier antimicrobiano. Su uso inapropiado puede generar resistencia. Y eso tenemos que conocer cuáles son sus debilidades, aparte de sus fortalezas que estuvimos viendo, para evitar que la pseudomona o cualquier otra bacteria se vuelva resistente a este antimicrobiano. Hay factores que predisponen a generar resistencia, ¿no? Sabemos que 2 de ellos están asociados a la remoción del antibiótico de circulación, como por ejemplo puede ser la subdosificación, cuando se confunden de dosis, en vez de dar la dosis para neumonía, se prescribe la dosis de infección urinaria, y entonces llega la mitad de la dosis al sitio de infección, pero también otros procedimientos médicos que se realizan que pueden remover antibióticos de circulación, como es la diálisis renal continua, el ECMO, la circulación extracorpórea. Entonces, esas son 2 situaciones que requieren ajuste de dosis permanente para evitar que el antibiótico quede subdosificado. Y después hay factores que no podemos modificar, que dependen del huésped bacteriano. Hay bacterias, pseudomonas particularmente, que llamamos clones de alto riesgo. No solo son hiperepidémicos, sino que aparte tienen tasas de mutación más altas que las que veíamos al inicio de la charla, y eso les va a permitir entonces defenderse de este antibiótico y de otros antibióticos también en general. Entonces, hay factores que vamos a poder modificar desde la práctica cotidiana, como la subdosificación o los ajustes de dosis, y otros que vamos a necesitar alguna astucia particular, sobre todo tener nuevos conocimientos para poder evitar que los clones de alto riesgo no se afecten la vida media o la utilidad de este antimicrobiano en el tiempo. Me imagino que ustedes no están
disponiendo del MLCT de sus pseudomonas aeruginosas en tiempo real. O sea, no pueden saber si tienen un clon de alto riesgo en una infección puntual, pero sí se puede actuar como si todas las pseudomonas fueran clones de alto riesgo para prevenir entonces la emergencia de resistencia. Veremos qué vamos a hacer. La tasa de falla microbiológica ronda generalmente entre un 12 y un 14%. Generalmente es mucho más alta que la tasa de falla clínica. El paciente se cura, pero queda una pseudomona ahí con mayor resistencia. ¿Qué es lo que ocurre en la pseudomona cuando se provoca esta falla microbiológica? Fundamentalmente va a aparecer un alto nivel de resistencia al ceftolozano, CIMES mayores de 2,56, y se deben fundamentalmente a mutaciones en la cefalosporinasa de la pseudomona aeruginosa, que se llama PDC. Se producen mutaciones en sitios claves, generando nuevas variantes alélicas, y estas mutaciones en general van a provocar resistencia cruzada con la ceftazidima avibactam. Se genera en un solo paso resistencia a dos drogas de última línea. También puede haber mutaciones en OXAs de espectro reducido, que son bastante frecuentes en pseudomona aeruginosa, o mutaciones en otras cefalosporinasas que no son la PDC, que también puede estar presente en pseudomona. Todo esto en un contexto en general no son mutaciones únicas, sino que, o no son las primarias. En general lo que ocurre, acá sí se puede identificar el huevo o la gallina en pseudomona aeruginosa. Lo que ocurre primariamente son mutaciones en los genes reparadores o que tienen funciones reparadoras en el genoma de pseudomona. Por ejemplo, se llama MUT-S. Se provocan mutaciones en esos sistemas de reparación y de conservación del DNA, entonces la pseudomona queda desprotegida y empiezan a aparecer secundariamente mutaciones en otros genes. Y así sobreviene la mutación en la beta-lactamasa cromosómica que genera resistencia entonces al ceftolozano y ceftazidima avibactam. Siempre estos sitios blancos generan resistencia cruzada. También se va a llevar puesto al cefiderocol. También puede provocarse mutaciones en la PBP3, que es el sitio blanco en pseudomona aeruginosa del ceftolozano, y esto va a generar niveles de resistencia moderados, ya no niveles altos como vemos en las mutaciones del PDC. Entonces, en general, intratratamiento van a ocurrir estos dos eventos mayoritariamente. Lo más probable es que se genere el alto nivel de resistencia al ceftolozano. ¿Podemos prevenirlo? ¿Podemos actuar como si todas las pseudomonas fueran de alto riesgo, clones de alto riesgo, y prevenir o disminuir estas tasas de mutaciones en estos clones que muchas veces no podemos identificar? Entonces, ¿podemos evitar destruir el ceftolozano? Se diseñó un estudio, la primera autora es Pranita Tama, para ver cuáles son los factores que nosotros podemos modificar de nuestra práctica cotidiana para darle larga vida al ceftolozano y evitar que se genere resistencia. Entonces, en la serie se incluyeron casi 50 pacientes que padecían infecciones severas, la mayoría de ellos neumonía, con tratamiento con ceftolozano. La mayoría de ellos, obviamente, recibiendo la dosis de 3 gramos que le indica por cada 8 horas, que es la indicación para neumonía. Se identificaron en esta serie un 50% de los pacientes con un rescate de pseudomona aeruginosa intratratamiento o posterior al tratamiento. No es que la tasa de falla microbiológica sea del 50%, vimos que era entre el 12 y el 14%. Simplemente que este estudio está diseñado fundamentalmente para pesquisar esas fallas de tratamiento microbiológico. Y se ve entonces que el 50% de las pseudomonas incrementaron la cima del ceftolozano por lo menos en 2 diluciones o más durante el tratamiento. El tiempo promedio para aparecer una pseudomona con CIM más alta dentro del tratamiento fue de 15 días, con CIMes que iban entre 2,16 y 2,56. Bien, cuando analizan los mecanismos, cuando secuencian estas pseudomonas, se encuentran que tienen mutaciones en el PDC, tienen mutaciones en la PBP3, como veíamos antes, pero aparece un nuevo mecanismo, que son mutaciones en la DNA polimerasa, en 2 subunidades particularmente, que son las que participaron primariamente generando resistencia al ceftolozano, y son mecanismos que previamente no habían sido descritos. O sea que este trabajo también colabora aportando nuevos mecanismos de resistencia que antes no se conocían. Se identifica que la pre- y post-tratamiento pertenezcan al mismo clon, si no estamos hablando de una sobreinfección por otra pseudomona, y el trabajo carece de valor. ¿Cuáles fueron los factores que
favorecieron o protegieron para la emergencia de resistencia intratratamiento. Y esto es lo más importante del trabajo, que en general vieron que la remoción del foco se asoció a una protección del tratamiento antibiótico, es decir, 0% de probabilidad de tener una falla de tratamiento microbiológico cuando hay remoción del foco, es decir, drenaje. Es una práctica que siempre debe acompañar cuando la infección es susceptible de ser drenada, es una práctica que siempre tiene que acompañar a la antibiótico-terapia. No se peleen con los cirujanos, por favor, tienen que ser un aliados del tratamiento antimicrobiano. Y lo otro que favoreció y protegió al ceftolozano para no generar resistencia a antibiótico fue la infusión de esta droga en un tiempo mayor a la indicada en el prospecto. El prospecto indica 1 hora de infusión y es así como está aprobada en la normativa. Pero una práctica común con estos nuevos antibióticos es realizar la infusión extendida, algo aprendimos de las KPC y el meropenem. Entonces, cuando este antibiótico se infunde en goteo lento de 3 horas, se logra evitar la resistencia antimicrobiana. Y esto fundamentalmente porque lo que hace es exponer mayor cantidad de droga a la bacteria, superar esa posibilidad de efecto inóculo que veíamos en la charla, superar 4 veces los valores de SIM. Entonces, una práctica que debería ser una costumbre con los nuevos antibióticos, tanto ceftolozano, ceftabi, es la infusión en por lo menos 3 horas durante su dosificación. Fíjense que también la probabilidad de generar resistencia aumentó un 3% por día. Es decir, que de este trabajo podemos concluir siempre drenar foco que sea posible, siempre infundir los antibióticos nuevos de manera extendida o prolongada, y lo otro que podemos aprender también es, siempre que sea posible, tratamientos antimicrobianos cortos. Una práctica que se está revisando actualmente de acortar los tratamientos de tal forma de exponer lo menos posible la flora a tratamientos innecesariamente largos. Fíjense que la resistencia no se asoció a si el antibiótico se daba solo o combinado, sino que la protección es por la infusión continua. Y esto es algo único, porque la infusión continua puede mejorar la farmacocinética de otros betalactámicos, pero no previene la resistencia de pipertazo o meropenem, por ejemplo. Se pueden realizar infusiones continuas de pipertazo, de meropenem, pero esto con la finalidad solamente de mejorar el perfil farmacocinético de la droga, pero no va a evitar que la pseudomonas se vuelva resistente. Entonces, el ceftolozano tiene una única forma de protección que los otros betalactámicos no lo tienen. Aparte de ser un aliado para el tratamiento antimicrobiano, en las terapias de pseudomonas se identificó al ceftolozano como un marcador, un aliado importante para el laboratorio de microbiología, porque permite no solo va a detectar estas fallas intratratamientos si es que ocurren, ahora que sabemos cómo protegerlo, pero también puede detectar fácilmente mecanismos de resistencia adquiridos en Pseudomonas aeruginosa, algo que era sumamente difícil para la práctica del microbiólogo, reconocer si una pseudomona tiene BLE o tiene una carbapenemasa. Ahora, con el uso rutinario de ceftolozano, podemos identificar mecanismos de resistencia adquiridos, aparte de los que veíamos de las mutaciones de las PBP. Fíjense en los antibiogramas de acá abajo, betalactamasas de espectro extendido, de naturaleza GES, FEB o PER, confieren alto nivel de resistencia al ceftolozano, algunas de ellas también resistencia a Casabi. Fíjense la PER, mutantes de KPC, algo que es sumamente difícil de encontrar en Pseudomonas aeruginosa, pero que sabemos que están circulando. También se puede aprovechar la información del ceftolozano o las metalo-betalactamasas que van a generar resistencia a estas drogas nuevas como Casabi y ceftolozano. Es decir, que el ceftolozano nos va a brindar información en el laboratorio de microbiología, aparte de ser una opción terapéutica de rescate de las pseudomonas aeruginosas, también va a ser una buena opción para detectar mecanismos de resistencia. Y así fue que nosotros en el medio de la pandemia cambiamos nuestro algoritmo de búsqueda de mecanismos de resistencia en pseudomonas aeruginosa, que tiene 2 ramas para el laboratorio. Una de ellas es buscar el alto nivel de resistencia al imipenem,
y esto en general se asocia a la presencia de metaloenzimas. Eventualmente en algunos países puede tratarse también de KPC. Es decir, que con 2 indicadores del antibiograma podemos identificar rápidamente un grupo de carbapenemasas. Pero por el otro ramo, aquellas carbapenemasas de bajo nivel, las rescatamos y las detectamos con el ceftolozano. Las que se escapan al alto nivel de resistencia se van a presentar con alto nivel, al imipenem, se van a presentar en el antibiograma con alto nivel de resistencia al ceftolozano, como son fundamentalmente las metalobeta-lactamasas de naturaleza BIM o IMP en especial, que son las que predominan en este país. Entonces, esta inclusión les va a permitir al laboratorio en la mejora de la detección de los mecanismos de resistencia. Y cuando estuviera disponible el imipenem relebactam, entonces con los 2 antibióticos, ceftolozano y mirrele, van a poder también sospechar que una pseudomona tiene un combo, más de una carbapenemasa en el mismo huésped, algo que es impensado hoy en día con el antibiograma tradicional si no se recurre a una cromatografía o una PCR. Bien, pero esto no es un capricho, un invento nuestro. En paralelo, aparecieron publicaciones en la literatura, por ejemplo en Estados Unidos, en estudios multicéntricos de 87 hospitales, la inclusión del ceftolozano tazobactam en el antibiograma de rutina les permitió mejorar la especificidad en la detección de carbapenemasas. Fíjense que pasaron de un 60 a un 90% de especificidad. ¿Qué significa mejorar la especificidad? Significa reducir el trabajo del laboratorio de microbiología en las confirmaciones. Ese número que dice ahí, menos del 95%, significa la carga adicional que hubiese tenido el laboratorio de microbiología si no hubiese utilizado el ceftolozano como indicador. Es decir, que baja el trabajo en las confirmaciones a la mitad, libera al laboratorio de microbiología de acciones posteriores. Actúa como el rule out, la exclusión. Me da sensible al ceftolozano, no le busco BLE, no le busco carbapenemasa, exceptuando una KPC, pero que la pesco por el otro lado con el alto nivel de resistencia al IMI. Se entiende un poco el concepto, ¿no? Como parte. Eso para un escenario de baja prevalencia, como podría ser Perú, como podría ser Argentina. Prevalencias medias, como podría ser entonces Chile y Uruguay. Fíjense que también el ceftolozano como marcador de la presencia de carbapenemasa significa entonces que van a tener una mejora en la especificidad. Y en escenarios de alta prevalencia, como podría ser esos puntos calientes de América Latina, Costa Rica, Paraguay o Ecuador, fíjense que acá cuando se analiza una prevalencia del 33%, el ceftolozano también mejora la especificidad. Obviamente que va a reducir menos la carga laboral porque la mayoría de las cepas van a ser verdaderos positivos, es decir, circulan muchas carbapenemasas. Lo lamento, el laboratorio va a tener que confirmar muchas carbapenemasas si la epidemiología indica que la tasa de prevalencia es alta, pero igual así permite aliviar el trabajo al laboratorio. Entonces, es un doble mensaje. El mensaje es útil para el paciente, extremadamente útil en el caso de pseudomonas y en especial las difíciles de tratar. ¿Es útil para el laboratorio? Es extremadamente útil porque va a reducir la necesidad de hacer pruebas adicionales para buscar carbapenemasas y aparte les va a permitir detectarlas con mejor confianza, va a mejorar el desempeño de ese laboratorio. Así que no siempre se encuentran antibióticos que cumplan el doble rol, que favorezcan puertas adentro y puertas afuera. Después el laboratorio decidirá si reporta o no ese ceftolozano, ¿no?, en base al resto del perfil de antibióticos que evalúe. Recuerden siempre que el ceftolozano es una señal de alarma. Cuando da resistencia la pseudomona al ceftolozano, puede ser un mecanismo adquirido, como una BLE o como una carbapenemasa, o puede ser también una mutación de PDC o de DNA polimerasa, como veíamos anteriormente. Siempre es necesario realizar métodos confirmatorios. Recuerden que en sus normativas, en CLSI, tienen 2 métodos confirmatorios que pueden utilizar. Uno es el test de inactivación de carbapenem, que es una técnica realmente sencilla, que es enfrentar una suspensión bacteriana a un disco de carbapenem durante 4 horas y luego evaluar el contenido remanente de carbapenem de ese disco con una cepa indicadora sensible como la Escherichia coli ATCC. Si quieren mayores detalles de esta técnica en español, la encuentran en la página de antimicrobianos del Malbrán, donde está detallado cómo utilizarlo.
Y otro test que es fácil de realizar, incluso existen test comerciales, que son los métodos colorimétricos, BlueCarva-Test, CarvaNP. Realmente si los preparan de manera hogareña o in-house, son extremadamente baratos, que con un costo por cepa de menos de 5 centavos de dólar, y lo que informa es extremadamente valioso. Estos tests, recuerden que tanto el MSIM como los test colorimétricos tienen un alto valor predictivo positivo, es decir, que si les da positivo, tienen una carbapenemasa, pero si les da negativo, no excluye la presencia de una carbapenemasa porque puede ser alguna enzima de bajo nivel. Y que eso requiere entonces de ir acomodando los test de manera secuencial a fin de poder discernir finalmente qué mecanismo tiene presente. Para finalizar, los últimos 5 minutos, una pregunta que es habitual es ¿qué pasa si tengo una pseudomona que también es resistente al ceftolosanotazo? O tuvo esas mutaciones en la PDC, o tiene una metalo. Es una realidad que muchas veces nos enfrentamos y no tenemos a veces respuesta desde el laboratorio de microbiología. El ceftolosano tazobactam también puede ser una terapia de rescate para las pseudomonas pandrogo-resistentes, porque muchas veces es el menos resistente de los betalactámicos al ser tan antipseudomonal. Y podemos ver entonces en la literatura distintas estrategias para rescatar la sensibilidad de las pseudomonas pandrogo-resistentes. Alguna de ellas es combinando la sinergia entre ceftolosano y fosfomicina. Pueden ver ahí una sinergia cualitativa cuando se evalúan gradientes de discos, cómo se ve una zona de esperanza, ¿no? O una ganancia en la zona de inhibición al enfrentar los discos. Y esto es algo que ocurre casi en el 90% de los aislados ceftolosano tazobactam resistente, van a tener sinergia con fosfomicina. Una consideración, es fosfomicina sódica, es fosfomicina endovenosa, no la fosfomicina trometamol para infecciones urinarias, que no está disponible en todos los países. Muchas veces requiere para sostener la bactericidia del agregado de colistin, porque el ceftolosano va a tener una bactericidia inicial que va a ser soportada por la fosfomicina, pero rápidamente se desarrollan mutantes resistentes a la fosfo. Ustedes cuando hacen la prueba de sensibilidad ven todas esas colonias dentro de la zona de inhibición, como se veía en el slide anterior, todo invadido de colonias. Entonces, muchas veces requiere del agregado de una tercera dosis, como por ejemplo, una tercera antimicrobiana, como por ejemplo colistina, pero ya no es necesaria la dosis plena de colistina la que provoca la nefrotoxicidad, bastan con dosificaciones menores. Muchas veces nos pasa que tenemos una pseudomona que tiene metaloenzima y tiene resistencia cruzada al colistina y amicacina, entonces no tenemos opción de tratamiento. Una estrategia que muchas veces se utiliza es recurrir a inhibiciones secuenciales de la PBP, buscar betalactámicos que actúen con sitios blancos primarios distintos, como por ejemplo aquellos que actúan fundamentalmente sobre PBP2, como Astrionam. La PBP2 participa más en la división de la célula, combinándolo con un agente betalactámico que actúe sobre las PBP3, que es la que participa en la elongación de la bacteria previa a la división. De esa forma se logran estas inhibiciones boosteriadas sobre las PBPs que resultan finalmente en muerte bacteriana. Y una terapia de rescate muy común es Astrionam meropenem, 2 betalactámicos para estas pseudomonas difíciles de tratar. De hecho, en España utilizan ceftolosano combinado con meropenem para evitar la emergencia de resistencia. Hasta que llegó el trabajo de Pranita Trama, que dice no le agregue una segunda droga, simplemente infúndelo más tiempo. Pero hasta la aparición de ese trabajo utilizaban el doble betalactámico para proteger al ceftolosano. Son terapias de rescate que se pueden tener en cuenta. Incluso el ceftolosano puede utilizarse en cepas resistentes a sí mismo, porque tiene una propiedad que comparte con otros 2 betalactámicos. Hay 3 betalactámicos, que es importante que se los graben, que tienen estabilidad 24 horas en solución. Uno de ellos es Ampisulva, o Sulva, fundamentalmente, para el Acinetobacter, el Astrionam y el ceftolosano. El ceftolosano, al ser estable 24 horas en solución, permite la modalidad de infusión continua.
Entonces, cuando se utiliza la modalidad de infusión continua, se pueden lograr concentraciones en el sitio de infección que superan a la SIM de la bacteria. Y para eso hay un montón de evidencia, acá simplemente les dejo una reciente. Fíjense que con la dosis habitual de 1,5 gramos cada 8 horas, junto con la dosis de carga, se puede lograr concentraciones en la infusión continua de 20 microgramos por mililitro en el torrente sanguíneo para la función renal normal y la mitad para el riñón hiperfiltrante, que esa es muchas veces otra pregunta u otra ecuación que no se tiene en cuenta a la hora de dosificación. Esos pacientes jóvenes en terapia intensiva, politraumatizados, que sus riñones funcionan más de lo normal. Entonces son depuradores natos de antibióticos de excreción renal. Cuando tenemos entonces la dosis plena de 3 gramos cada 8 horas y se las da los 9 gramos juntos en infusión continua, fíjense que se logran concentraciones en el sitio de infección de casi 40 microgramos por mililitro. Estamos definiendo una pseudomonas resistente con una SIM de 8. Tranquilamente entonces se pueden lograr concentraciones por arriba de la SIM e incluso 4 veces por arriba de la SIM, que nos asegura entonces una bactericidia continua. En esos casos es el 100% del intervalo de dosis donde el antibiótico va a superar 4 veces la SIM del microorganismo y en el riñón hiperfiltrante la mitad. Si quieren extrapolar estas cuestiones a la neumonía, recuerden que en el pulmón va a llegar la mitad de concentración. Entonces, en vez de tener 40 microgramos, van a tener 20 en la función renal normal, y en vez de tener 20, van a tener 10 en la función renal normal. Pero siempre van a poder cubrir una SIM de 8 que es intermedio. Seguramente en el futuro veremos una categoría dosis dependiente del ceftolozano en las normativas del CLSI. Y siempre importante, en las prácticas cotidianas, hoy en día con los germes multidrogoresistentes, utilizar dosis de carga. Y el ceftolozano debe utilizarse en las infecciones de riesgo de vida también en dosis de carga. Creo que hasta acá llegamos para no aburrirlos un poco más tiempo con la pseudomonas, así que le agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.